Hola, buenos días, ¿cómo están? Si pueden habilitar el micrófono, mejor, porque así dialogamos Hola, un profe, poquito. buen día. Hola, buen día, gracias, Ah, gracias buenos por días. abrir la reunión. Mientras voy a compartir pantalla, pero me gustaría saber, Guadalupe, ¿podemos hablar un minutito? Sí. ¿Sí? Bueno, mira, la idea de hoy es tratar de concentrar un poquito el hilo de las dos clases que no pude asistir. Entonces, hoy vamos a hacer un chequeo de dónde estamos. Vamos a hablar de todo lo que es capacidad, Power, que vamos a compartir, que es bastante extenso, pero que tiene los puntos más importantes de todo lo que es capacidad. Durante la semana que viene vamos a poner clases extras para los temas que ustedes no hayan podido ubicar en el campus o que tengan algunas dudas. Pero, por favor, diríjanse al material que está en el campus, que ahí están todos estos Power. El Power de hoy tiene algunas pequeñas modificaciones con respecto al que está subido en el campus, así que lo que voy a hacer es reemplazar el Power anterior por este, pero lo van a ubicar en la parte de capacidad, ¿sí? O sea, hoy vamos a repasar la unidad 8, que era la del martes pasado, y la unidad 11, que fue la de este martes, ¿sí? Con respecto a la clase que tocaba hoy, la doctora González sube un audio. ¿Cómo van con eso, Guadalupe? Los de las clases de los jueves. Particularmente no sé cómo vamos porque los jueves no estamos teniendo clases. Así que yo me estoy guiando con lo que hay en el campus y muchos compañeros también. Y hay algunos con los que yo me llevo que estamos armando grupos de estudio y resumiendo puntos, pero no sé cómo va el resto, sinceramente. Bueno, te agradezco mucho esta información porque la doctora me dijo que están subiendo sus grabaciones. ¿Eso ustedes no lo han podido ver? Sí, Hay por personas favor, dale. que... Yo tengo un problema que no puedo ver el video que subió la profesora. Desde el celular, todavía no probé desde la compu, pero desde el celular no me deja. Y lo Bien. mismo me pasa con un audio, que Claro, de la es compu muy no lo puedo pesado. escuchar y del celular Bien. sí. Es como que Bueno. no... Sí. Vamos a hacer una cosa, a ver si coordinamos entre todos, a ver qué les parece a ustedes. Como no puede unirse la profesora, por lo menos esta clase, o sea, esta semana, bueno, hoy es jueves, vamos a utilizar también el jueves que viene, y, o sea, yo les voy a dar el martes y el jueves, y vamos a ver si con esos 2 días nosotros podemos recuperar todo eso. Estas clases grabadas que no pudiste ver, vamos a ver si alguien la pudo ver, y si no la pudo ver, pediremos entonces que se reemplace por algún otro sistema para que puedan tener esas clases. Pensé que todo el mundo las podía ver. Vos, Guadalupe, tampoco las pudiste ver esas clases, o escuchar en realidad, hay porque personas, son... claro, son audios y hay personas que no lo pueden ver, pero también tengo una que es una que tengo desgrabada. Entonces, nada. O sea, Bien. depende del campus de cada uno, porque a muchos se les cuelga, o no les anda, no les cargan su celular, tipo... Bien, quizás son archivos pesados. Pero Exactamente. bueno, para que ustedes puedan tener toda la temática y estén tranquilos, como hay Power casi de todas las unidades, vamos a tratar de concentrar. Y si hiciera falta alguna clase extra, la semana que viene también lo coordinamos y podemos ver alguna del viernes o el sábado a la mañana, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces lo que les voy a pedir es lo siguiente. Hoy vamos a puntear este Power que es extenso sobre capacidad, ¿sí? que unifica varias unidades, o se refiere a varias unidades, y lo que vamos a hacer es, el martes que viene, ustedes ya se fijan y me dicen, bueno, tal tema tenemos que volverlo a ver, tal tema estaría faltando, y de esa forma llegamos tranquilos al parcial, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí.
Bueno, ¿pudieron hacer el trabajo que estaba puesto en el campus? ¿El de codificación? El de codificación, sí. 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 Bueno, perfecto. Entonces luego haré las Lo entregué por el devoluciones campo para ese. todos. Perfecto, genial. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver el Power. Muy bien. La capacidad humana es un derecho humano. Arranquemos por eso. Cuando ustedes veíamos qué derechos son inherentes a las personas, entre esos derechos o atributos de la personalidad, teníamos como uno de los elementos la capacidad. Bien. Cuando nosotros vemos el gran tema de capacidad, es un tema extenso, es un tema que tiene mucho de la vida, digamos, práctica del ejercicio del derecho, ¿no es cierto? Entonces ustedes cuando analicen este tema van a tener que leerlo con mucho detenimiento porque van a tener reglas y excepciones en forma permanente. Y las reglas son establecidas minuciosamente para cada etapa de la vida. Entonces, desde el nacimiento y antes del nacimiento de la persona humana, vamos a estar analizando cómo o qué rol juega la capacidad. ¿Sí? Pero entonces partimos por el gran principio que la capacidad es un atributo de la personalidad, ¿sí? Y que ya en la doctrina civil tradicional, desde el derecho romano, no había dudas sobre la dimensión y sobre este derecho con respecto a la persona humana. Luego tenemos varios tratados internacionales a los cuales la Argentina se suma ratificándolos y entran en el gran bloque de constitucionalidad de los derechos de las personas en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Cuando nosotros hablamos de bloque de constitucionalidad, nos estamos refiriendo a aquellos tratados internacionales que tienen el mismo o están equiparados en rango a la Constitución Nacional. Por lo tanto, muchos de los principios de la capacidad que vamos a analizar derivan también o tenemos repercusión de estos tratados internacionales. Vamos a empezar por una amplia definición, que es que toda persona humana goza de una aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. ¿Sí? La sola noción de convivencia dentro de una comunidad ya me está hablando de esta capacidad que tienen las personas, tanto de derecho como de hecho. ¿Por qué sería tan importante definir esto de la capacidad? Porque es como si tuviéramos un termómetro que nos está midiendo el qué puedo hacer y qué no puedo hacer, a qué estoy obligado y a qué no estoy obligado. Entonces son reglas básicas de la convivencia en comunidad. Vamos a ver ahora cuáles son los impactos de estos tratados internacionales en el derecho interno, ¿sí? Entonces, el principio general es que toda persona goza de esta aptitud, toda persona humana. Este gran principio después lo vamos a analizar cuando nosotros veamos cómo estos tratados impactaron y cómo fue modificándose el tratamiento de la capacidad a lo largo de los años, con innovaciones muy importantes, la primera en la ley 17711 del año 1969, que fue una de las más grandes modificaciones del Código Civil de Vélez Sarsfield, y luego el Código Civil y Comercial vigente a partir del 2015. Ahora, esta aptitud plena ¿puede tener algún tipo de modificación, restricción o modo
que me varíe o que me disminuya o que me adecue esta aptitud? Sí. Ahora, esta aptitud puede ser modificada, disminuida, adecuada únicamente con fundamento en la ley, ¿sí? Entonces, la ley es la única que puede establecer de qué manera se puede privar o limitar esta capacidad respecto a hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Muy bien. Esta capacidad, la primera visión que vamos a tener es una visión bipartita. Vamos a estar hablando nosotros de capacidad de hecho y de capacidad de derecho, ¿sí? En esta capacidad de hecho y en esta capacidad de derecho vamos a tener un montón de historia respecto a tratados internacionales de los últimos 100 años, donde vamos a tener tratados que han marcado un antes y un después, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de derechos humanos fundamentales. Entonces, estos derechos humanos fundamentales van a tender a proteger al hombre, van a tender a proteger a la mujer, a la globalización, la moral, la sociedad, la libertad, las decisiones, la naturaleza de la persona humana, la razón, la igualdad, bueno, todos esos derechos que han ido sumándose en tratados internacionales y que han ingresado directamente a nuestro derecho interno, lo vamos a ir analizando y de qué manera va a funcionar esta capacidad. Pero primero esta división bipartita, de hecho y de derecho. Bien. Entonces dijimos que esos dos derechos, repetimos, sobre la capacidad de hecho y de derecho, en principio son totales y puede haber alguna limitación. Muy bien. Vamos a empezar a dividir entonces y ir comprendiendo cuando, por ejemplo, hablamos de uno de esos supuestos, que es la capacidad de ejercicio o también llamada capacidad de hecho. Toda persona puede ejercer por sí mismo sus derechos, ¿sí? Salvo que en este código o en una ley en especial o una sentencia judicial acondicione, adecue esa capacidad de ejercicio. Vamos a ver de qué manera vemos en algunos casos adecuada esa capacidad de hecho. Capacidad de hecho es cómo ejercito yo estos derechos que me son propios como persona humana. ¿De qué manera los llevo a la práctica? Eso sería la capacidad de ejercicio. ¿Cuándo esta capacidad de ejercicio plena podría llegar a encontrar algún tipo de limitación o adecuación? A mí más que de limitación, me gusta más la palabra adecuación, porque el nuevo Código Civil, nuevo para nosotros, para ustedes es el plenamente vigente, en realidad hablar de una restricción, si bien se llama capacidad restringida, hace más referencia a decir, se mantiene la capacidad plenamente, pero la adecuamos para una situación especial de algún tipo o con referencia a algún tipo de discapacidad de la persona humana, ¿sí? Entonces, en el derecho internacional no hay ninguna circunstancia que permita privar a una persona de ese derecho. En realidad, por eso me gusta utilizar el concepto o la palabra adecuación. Lo que se hace no es que te estoy privando del ejercicio o te estoy restringiendo tu ejercicio. Lo que estoy haciendo es activar un sistema de protección hacia esta persona y hacia sus bienes por alguna dificultad que pudiera existir. Y establece todo un sistema de protección que lo vamos a analizar, ¿sí? El Pacto también Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que no se puede suspender bajo ningún supuesto el ejercicio de los derechos. Solamente en el caso de las personas con discapacidad
tendrá que ser una adecuación. Rige la plena capacidad. Y esa adecuación vamos a ver cómo se puede implementar. En el caso de que esa capacidad, por a contrario sensu, fuera denegada o negada de manera arbitraria, habría una discriminación que en la historia se ha podido observar en distintos momentos. Entonces, vamos a distinguir entre dos tipos de adecuación. Una es la capacidad restringida, es decir, cuando la capacidad se mantiene plena, salvo algún tipo de restricción puntual. Ahora, cuando esa persona humana realmente no podría ejercitar ese derecho bajo ningún aspecto, ya sea por una dificultad en la salud o por una dificultad cognitiva, etc., solamente se va a poder ingerir, o sea, va a haber una injerencia en la vida privada de esa persona cuando se pueda catalogar de muy grave esa situación. Entonces, esta incapacidad de ejercicio la vamos a dividir en tres aspectos, o tres etapas, o tres situaciones diferentes. Una persona por nacer, y acá vayan viendo para el martes que viene, que lo vamos a, digamos, nos vamos a centrar en la unidad 7, que es la persona, o el comienzo de la existencia de la persona humana. Ustedes, si han empezado a leer el tema, hay un power sobre comienzo de la existencia de la persona humana, pero ahí van a ver que tenemos bien diferenciadas dos etapas. Una etapa desde la concepción hasta el nacimiento de la persona. A esa etapa la vamos a llamar persona por nacer. Muy bien, esta persona por nacer ¿tiene capacidad de derecho y de hecho o de ejercicio? Bien. La persona por nacer tiene plena capacidad de derecho. Lo que va a haber dificultado, por supuesto, por la propia circunstancia, va a ser la capacidad de ejercicio. Entonces, esta persona por nacer va a tener plena capacidad de derecho y va a ser incapaz de ejercicio. Ahora, ¿cómo aplica o cómo ejerce? Si ustedes me dirán, pero si tiene capacidad de derecho, ¿cómo lo ejerce? Perdón, lo va a ejercer a través de sus representantes. Ahora vamos a ver de qué manera se lleva a la práctica ese ejercicio de la capacidad de derecho a través de sus representantes. Después vamos a tener otra etapa que va desde el nacimiento de la persona hasta que tenga el grado de madurez suficiente. Bien, ¿hay algún dato objetivo para decir cuándo estamos en la etapa de madurez suficiente? Sí, cuando la persona en nuestro país cumple los 18 años de edad. Ahí adquiere todas las facultades expresas como adulto, ¿sí? Bien. Ahora, desde que nace hasta los 18 años, el código establece una especie de tabla donde vamos a ver distintas etapas que van a coincidir con determinadas edades, como los 7 años, los 14 años, y vamos a ver cómo esta capacidad de ejercicio, ¿sí?, va a ir tomando distintas formas y va a ir adquiriendo diferente tipo de independencia de ese menor de edad de acuerdo a su edad y a una especie de comprobación respecto al grado de madurez. ¿Sí? Esto cambia la óptica desde un
límite objetivo, como es la edad, a una apreciación subjetiva. Y cuando nosotros hablamos de una apreciación subjetiva, estamos hablando de lo que en el derecho romano se decía una apreciación inconcreto. ¿Qué es inconcreto? El análisis de la situación respecto a esa persona de acuerdo a las circunstancias de tiempo, lugar y persona. Es decir, un niño de 7 años puede tener en determinadas circunstancias un grado de madurez diferente a otra persona de 7 años. Por lo tanto, esas circunstancias se tendrá que analizar en forma concreta respecto a ese niño o niña, ¿sí? O a ese adolescente. Y finalmente vamos a tener la persona incapaz total de ejercicio cuando por sentencia judicial se determine ese extremo. Ya dijimos que puede ser por un tema de grave enfermedad, por un tema de incapacidad motora total, etc. Ahora, cualquiera puede solicitar la declaración de incapacidad de una persona y porque así lo manifieste se va a tener en cuenta, no. Va a tener que ser determinado por sentencia judicial y en la extensión, ¿sí?, que lo disponga la persona, que lo disponga el juez en sentencia judicial. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, únicamente cuando hay una sentencia judicial, y es muy importante cuando determina, cuando decimos en la extensión dispuesta por la sentencia judicial. Después vamos a analizar qué recaudos tendrá que tener esta sentencia, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en esta sentencia va a ser como el molde dentro del cual se va a tener que ajustar esa capacidad. Esta sentencia judicial va a tener que detallar plena y expresamente qué actos va a poder realizar esa persona y qué actos van a estar realizados por sus representantes y cuál va a ser la medida de esa representación. Muy bien. Vamos ahora a esto de la madurez suficiente con respecto a los menores de edad. Esta calificación de suficiente, yo acá le agregaría otra palabra, o dos palabras, que sería elemento subjetivo. ¿Por qué? Porque lo voy a analizar en el caso concreto, el niño, niña o adolescente al que se le va a otorgar o no el ejercicio de algún acto jurídico. ¿Sí? Bien, entonces, esta suficiencia, ¿no?, puede existir para ejercer algunos actos y otros no. Hay mucha jurisprudencia, la clase que viene vamos a analizar, por ejemplo, un caso muy emblemático de Mar del Plata, de una niña que se percibía como niño y con 6 años de edad solicitó su modificación en su identidad con nombre de niño, y así fue otorgado por el juez de familia. ¿Sí? El sistema representa entonces un tinte subjetivo, requiriendo la evaluación del caso concreto para determinar la aptitud. Esto, chicos, es fundamental, que ustedes puedan distinguir, y lo vuelvo a repetir. Pauta objetiva, la edad, 18 años. Pauta subjetiva, madurez suficiente. Bien. Ahora, cuando no estamos en el rango de un menor de edad y estamos frente a una incapacidad de un adulto, bien,
esta incapacidad tiene que ser una respuesta residual, excepcional y restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede insinuar o presumir de ninguna manera ninguna limitación de la capacidad. Solamente tiene que resultar cuando haya algún tipo de absoluta imposibilidad de una persona que pueda interactuar con su entorno, ¿sí? Entonces, esto va a estar, o el sistema se va a activar, no como una limitación al ejercicio de sus derechos de esa persona, sino al revés, como un auxilio en favor del ejercicio de su capacidad, ¿sí? Entonces, hasta acá dimos el panorama general. Personas por nacer, menores de edad e incapacidad o capacidad restringida. Arranquemos ahora por ese segmento de los menores de edad, es decir, desde el nacimiento hasta los 18 años, ¿sí? Bueno, ahora que ya sabemos el primer segmento, si hiciéramos una línea de tiempo, desde que nace hasta los 18. Vamos a hacer un cortecito en el medio, a los 13 años, ¿sí? Es el adolescente, que es la persona de edad que cumplió 13 años. Van a pasar cosas y van a tener derechos de los 13 a los 18 que la propia ley los establece. Por ejemplo, los 13 años entonces es una distinción para decir, ¿y cuándo estamos dentro de la infancia, niños y niñas, y cuándo estamos frente a la etapa de la adolescencia? ¿Sí? Bien. La denominación es un aspecto, ya que en el Código Civil de Vélez Sarsfield se hablaba de otras etapas que la heredábamos del derecho romano, que era incluir dentro de esto la pubertad, ¿sí? Ahora ya tenemos directamente límites cuantitativos, es decir, poniendo pautas en edades, y ahí ya resolvemos un tema. Cuando hablamos de un adolescente, bueno, ya está, no voy a analizar si es puber, no es puber, ya estamos, 13 años, ya me diste una pauta. Muy bien. Acá vamos a tener que volver al Tratado Internacional sobre Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente. Esta es una ley, un tratado, perdón, internacional que está incorporado por la Constitución Nacional y cumplió 30 años el año pasado, o sea que, perdón, en el año 19 cumplió 30 años, del 89. Y arranca con la definición y la determinación del ámbito de inclusión de estas categorías, ¿sí? Entonces, la protección integral y ya el mismo tratado me discrimina o me diferencia entre niño, niña y adolescente. Muy bien. Por otro lado, vamos a tener los derechos de los pacientes y el tema de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué este tema, que lo vamos a ver luego en la unidad 14, sobre los derechos personalísimos, lo traemos acá, lo conectamos acá? Porque voy a tener que necesariamente hablar de la autonomía de la voluntad, del paciente. ¿Y por qué acá? Porque lo tengo que unir con los derechos de este adolescente de los 13 a los 18 años, ¿sí? Entonces, el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como también revocar su manifestación en caso de que así lo haya hecho. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud. Entonces,
tengo que 2 tratados importantes unirlos, porque de la unión de ambos tratados a mí me surge cómo funciona la autonomía de la voluntad en esta etapa, ¿no es cierto? Entonces, esta voluntad, a su vez, vuelvo al tema del análisis inconcreto. Hay discernimiento. ¿Qué es discernimiento? La posibilidad entre elegir una cosa u otra. Ya para el derecho romano tenían analizado el tema del discernimiento y consideraban que a partir de los 7 años un menor tenía discernimiento para determinados actos, por ejemplo, saber el bien y el mal. A partir de los 10 ya eran más responsables porque ya podían tener discernimiento, es decir, saber cuándo sus propios actos podrían tener consecuencias, y había una carga mayor de responsabilidad. Bueno, con respecto a la autonomía de la voluntad, también vamos a tener que analizar el discernimiento. ¿Hasta qué punto hay madurez suficiente para que ese niño o niña ejerza una autonomía de voluntad frente a un tratamiento médico? Este discernimiento a partir de los 13 años va a tener mayor autonomía. ¿Por qué? Porque la misma ley hace un corte a partir de esa edad y el adolescente amplía sus posibilidades de determinación o de ejercicio de su voluntad, ¿sí? Entonces, las personas con relación a los menores de 18 años, la solicitud, por ejemplo, en cuanto a la identidad de género, deberá ser efectuada antes de los 18 años a través de sus representantes legales. Como este caso que después vamos a analizar de Mar del Plata, esta jurisprudencia de la niña que se percibía niño, y así lo logró. Entonces, esto hasta los 18 años, sí, deberá ser efectuado a través de los representantes, pero ya con ejercicio y expresa conformidad de ese menor, ¿no es cierto? Y se va a analizar en el caso concreto cuál es el grado de madurez suficiente para entender lo que ese niño o niña está pretendiendo ejercer, ¿sí? A partir de la ley 26.061 ya se establecía la necesidad de crear la figura asistencial del abogado del niño. Esto es una figura que ya está instaurada en la provincia de Buenos Aires y es justamente la asistencia letrada del menor, que puede hacerlo en forma independiente de sus representantes, ya sean sus progenitores, tutor o curador. Entonces, la figura del abogado del niño está prevista y es un derecho que tiene todo niño y niña a solicitar esa representación. Vayan sumando todos los tratados internacionales que vamos conectando. Vuelvo a insistir, Convención del Niño, Niña y Adolescente, Ley de Derechos del Paciente y Ley de Salud Mental. En caso de personas menores de edad que deban ser internadas por declararlas incapaces, también tendrá, digamos, vigencia o aplicación lo que vimos en la placa anterior. Por ejemplo, la posibilidad de tener la representación del abogado del niño. Bien, entonces, en principio la persona menor ejerce su derecho a través de sus representantes legales. Ustedes me preguntarán, ¿y si están los representantes legales? ¿Aún así ese niño, niña o adolescente puede requerir la asistencia del abogado del niño? Sí, aún así lo puede realizar, ¿sí? Bien. Esa persona menor de edad tiene derecho a ser oído en todo el proceso, al igual que, después vamos a ver, aquella persona a la cual se le está llevando adelante un proceso de capacidad restringida o incapacidad o inhabilitación. Siempre pueden ser oídos a lo largo de todo el proceso. Es más,
requiere el proceso una entrevista personal del juez con el menor o con la persona que esté en un proceso de incapacidad, ¿sí? Bien, ahora, antes de los 13 años, la presunción de la aptitud para discernir es materia de prueba. A partir de los 13 años, y inclusive de 16 años, más todavía, se presume la capacidad del adolescente o la adolescente para los tratamientos que no sean invasivos, ¿sí? O sea, se puede esculpir las uñas, un adolescente se podría realizar un tatuaje, se podría realizar no sé, un entrenamiento especial para algún deporte, consumir algún tipo de proteína o lo que necesite, siempre por supuesto como rige igual que para un adulto, la entrevista médica, pero podría realizarlo, sí. ¿Cuándo se pone la bandera roja o el límite? ¿En qué casos podría existir un límite? La palabra clave es invasivo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos acá. Ahí, cuando hay un procedimiento invasivo, entonces ahí nosotros tenemos el límite, ¿sí? Vuelvo a insistir. Tenemos invasivo cuando nosotros tenemos que limitar, hay un compromiso en el estado de salud o hay un riesgo para la vida o la integridad física. Entonces, en ese caso, significa que no se va a poder realizar ese tratamiento, esa modificación del cuerpo, o lo que ese menor tuviera intención de realizarse, ese adolescente, ¿no? No, no. Estamos hablando de una limitación que se va a evaluar. No quiere decir que se le deniegue, ¿sí? Sino que va a tener que tener o la aprobación de sus representantes o una posterior decisión judicial si hubiera conflicto entre lo que quiere el menor, el adolescente y lo que quieren sus padres, ¿sí? Entonces, el límite, vuelvo a insistir, es el tratamiento invasivo. ¿Sí? A partir de los 16 años, que es la otra pauta de edad, es considerado como un adulto, ¿sí? Siempre, y hasta los 18, entre los 16 y los 18, entre los 13 y los 16, va a tener mayor injerencia el consentimiento de sus progenitores. De los 16 a los 18 se equipara prácticamente a un adulto. Vuelvo a insistir, ¿hay límites? Sí. Por ejemplo, cuando se vaya a provocar un grave daño en la salud de ese adolescente casi adulto, le faltan 2 años, ¿sí? Entonces, todo esto radica, en principio, en la autonomía progresiva. Autonomía progresiva va de la mano de madurez progresiva, ¿sí? ¿Cómo se va a obtener esta autonomía progresiva? Previa escucha al niño, niña o adolescente. Siempre va a tener que tener la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Bueno, en derecho procesal hablamos de la inmediatez o la inmediación del juez con la parte a través de o entrevista o audiencia. ¿Sí? Bien. Y el otro tema que surge de los propios tratados internacionales, que siempre el juez para resolver va a tener en cuenta el interés superior. Es decir,
Primero, si tuviéramos una pirámide, en el centro de esa pirámide, arriba, va a estar el interés superior de ese adolescente. Luego, el tratamiento al que quiera someterse. Luego, qué tan invasivo es ese tratamiento. Luego, en el caso de la asistencia de sus progenitores, y que hubiera conflicto porque no lo aprueban, la base de la opinión médica, respecto, por supuesto, de la realización. Y finalmente la resolución judicial aprobando o no ese tratamiento. Traemos un caso paradigmático, Hillig-Compen, que es de Europa este caso, pero marcó fue un leading case que marcó o trató con profundidad el tema de la prestación del consentimiento, ¿sí? Entonces fue discriminando, primero, ¿qué es un derecho personalísimo? ¿Qué derecho más personalísimo podría existir que el derecho a la propia vida, a la propia salud, a la propia integridad física? ¿Sí? Entonces, de ese fallo surgen los dos parámetros, la edad y el grado de madurez. De acá viene toda la bajada hasta terminar en nuestro código y en este tratado internacional de la Convención del Niño, Niña y Adolescente sobre el grado de madurez, ¿sí? Entonces se construye la doctrina de la capacidad natural que afirma que el ejercicio de los derechos fundamentales depende de las condiciones de madurez, que se van adquiriendo progresivamente hasta su plenitud. ¿Cuándo tendríamos la plenitud? A los 18 años. Incorporando el parámetro de la mayoría anticipada para actos médicos. Mayoría anticipada que va a estar entonces evaluada en caso de conflicto a través de una sentencia judicial. Bien. Vamos, ay, perdón. Bien, entonces a partir de los 16 años el sistema se independiza de las previsiones, incapacidad y competencia, considerándose al mayor de 16 años, equiparándolo a un mayor de edad o adulto, salvo, como dijimos, que existiera un elemento que permitiera demostrar una grave consecuencia para la salud de ese adolescente o esa adolescente de 16 años. Entonces, la pretensión de ejercicio de derechos y actos que no comprometan la salud del adolescente ni provoquen riesgo, tanto físico como psíquico, por supuesto, la sola petición hace presumir su aptitud para el acto que desea practicar, ¿sí? Vuelvo a insistir, marquen diferencia desde que nace hasta los 13, de los 13 a los 16 y de los 16 a los 18. Vuelvo a insistir, desde que nace hasta los 13, 13 a 16, 16 a 18. Es importante esto porque después, por ahí, ustedes en el parcial o en la evaluación tienen preguntas sobre esa diferencia de acuerdo en la edad, en el rango de edad que estemos y la posibilidad o no de ejercer distintos actos. Muy bien, somos repetitivos, pero volvemos. Tratamientos invasivos, representante. Ahora, vamos a suponer que fuera al revés, que el representante o los representantes quisieran ejercer algún tipo de tratamiento o intervención quirúrgica, etc. Pueden hacerlo al revés, ¿no es cierto? Los padres, vamos a suponer que los representantes sean los padres, deciden que debe ser sometido a una operación X. ¿Es necesario el consentimiento del menor? Sí. ¿Sí? No
no vemos o no tomamos la figura de los representantes como que tienen la decisión, la toma de decisión, sino la asistencia. Repito, los representantes no deciden, sino que asisten. Son dos miradas totalmente diferentes, dos niveles diferentes de participación de los representantes. No es lo mismo la toma de decisión por sí que la toma de decisión en carácter de asistentes, ¿sí? Bien, ahora un poquito lo empecé a mencionar en la placa anterior. ¿Qué ocurre cuando hay disputa entre lo que desean los padres y lo que desea el menor? O lo que decide el menor. Bueno, en ese caso se resuelve judicialmente, ¿sí? Vuelvo a insistir, teniendo presente el interés superior y la opinión médica respecto a qué consecuencias va a producir esa intervención. Bueno, hasta acá vimos muy resumidamente las 3 etapas desde que se nace hasta la adultez. Ahora vamos a ver qué posibilidades existen antes de cumplir los 18 años de adquirir, no les voy a decir plena capacidad porque como todo en derecho está la regla y la excepción. La emancipación, ¿sí? Es adquirir casi como si fuera 18 años, porque vamos a ver que existen algunas excepciones, ¿sí? Entonces, cuando un adolescente o una adolescente antes de los 18 años contrae matrimonio, eso implica emancipar a la persona. Entonces, esta persona goza de plena capacidad de ejercicio, ¿sí? Las mismas circunstancias que estábamos viendo con anterioridad, ¿no? De la asistencia, de la figura de asistencia de los representantes entre los 16 y los 18, o entre los 13 y los 16, cuando existe o cuando se produce la emancipación, esa asistencia desaparece, ¿sí? Ya si tuviera que hacer un tratamiento y la persona fue emancipada por matrimonio, no va a requerir la asistencia de sus representantes. Sin embargo, esa plena capacidad, por eso digo que la palabrita plena confunde, porque hay excepciones, tiene algunas limitaciones, ¿sí? Ahora las vamos a ver. Bueno, se casa la persona y ese matrimonio provoca que esa emancipación es irrevocable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón se produjera la nulidad de ese matrimonio? Bien, en ese matrimonio la nulidad pudo haberse producido por mala fe de alguno de los cónyuges. ¿Qué ocurre con el cónyuge que actuó de buena fe? Se produce la nulidad y entonces había adquirido la capacidad plena. ¿Desaparece? No, mantiene la capacidad plena. Quien no la va a mantener es aquel cónyuge que actuó de mala fe, que por engaño, simulación, dolo, provocó el consentimiento para el matrimonio de la otra parte. La parte que no tuvo nada que ver, la parte que lo hizo de buena fe, mantiene su emancipación. Sin embargo, quien actuó de mala fe pierde, ¿sí?, esa plena capacidad, ¿sí? Bien. Si se le debe algo a la persona menor de edad, con cláusula de no poder recibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera esa obligación. Por ejemplo, yo a alguno de ustedes les digo, les dono mi biblioteca a partir de los 18 años cuando empiecen la universidad. Muy bien. A quien le doné, a los 17 años se casa. Yo, que fui quien le donó, ¿estoy obligada a entregarle esa biblioteca con anterioridad por el hecho de haberse emancipado? No. La obligación se mantiene tal cual, ¿sí?, como fue contraída.
Le voy a entregar la biblioteca cuando cumpla los 18 años. Excepciones. Dijimos que la regla era la plena capacidad. No nos gustaba mucho lo de plena. ¿Por qué? Porque tenemos algunos actos prohibidos a la persona emancipada. La persona emancipada no puede, ni siquiera con autorización judicial, ya se casó, ya adquirió la plena capacidad. ¿Cuáles actos le son limitados? Aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tenía un tutor y ese tutor administró los bienes de este adolescente o esta adolescente y se casa, no puede aprobar hasta tener los 18 años, aún casada. Le tendrá que rendir cuentas a ese tutor o tutora, y esa rendición de cuentas recién la va a poder aprobar cuando tenga los 18 años. Tampoco puede donar los bienes que hubiera recibido a título gratuito. La abuela le regaló una casa a Clarita, que se casó a los 18 años, y a título gratuito, se la regaló. ¿Puede Clarita desde los 17 a los 18 vender esa casa? No, no puede donarla. Venderla podría, perdón, no puede donarla. Si la recibió a título gratuito, no puede darla en las mismas circunstancias, si a título gratuito o una donación gratuita, hasta no tener los 18 años. Sí podría tener un lucro, puede alquilarla, puede venderla. Lo que no puede es darla a título gratuito. Y finalmente, ahí me equivoqué, no es BS, afianzar obligaciones. Obligaciones que, por ejemplo, tuvo un accidente donde fue quien embistió a otra persona mientras conducía una bicicleta. Tiene una obligación de pagar daños y perjuicios. ¿Podría, antes de los 18 años, consentir esa obligación que todavía está en el marco de derechos litigiosos porque no se sabe cómo fue la mecánica del hecho, si realmente fue su responsabilidad en el siniestro? No, hasta que cumpla los 18 años no, aún habiéndose emancipado por matrimonio. Bien. ¿Cuáles son los casos en que a pesar de no, o sea, la excepción a la excepción? Primero, se casa, se emancipa, tiene capacidad plena, ¿sí? Ahora, no puede donar Clarita lo que le donó su abuela a título gratuito, pero Clarita insiste que quiere donárselo a su otra prima. Entonces, ¿podría Clarita de alguna manera resolver esta imposibilidad? Sí, pero a través de una autorización judicial. ¿Y qué va a hacer el juez cuando Clarita le solicite si puede donar a esta otra prima? Va a tener que evaluar el juez si existe madurez suficiente, si existe, digamos, algún perjuicio haciendo esa distracción de su patrimonio en contra de Clarita. Si no existiera, entonces le va a autorizar esa donación, ¿sí? Por eso, ¿cuál es el parámetro que el juez va a evaluar? La necesidad o la ventaja evidente. Bien. Otras situaciones que tenemos de activación de algún tipo de capacidad aún siendo menor de 18 años. Y este es el título habilitante. Por ejemplo, un adolescente, un genio en computación, pone su propia empresa para poder ejercer su profesión de reparación de computadoras, ¿sí? Bien, ¿puede realizarlo por cuenta propia? Sí, porque tiene un título habilitante. ¿Puede administrar y disponer? Sí. Solo aquello que ingrese en su patrimonio como producto de su profesión, ¿sí? Y puede inclusive estar en juicio civil o penal en causas que estén vinculados con ese ejercicio, ¿sí? Entonces, vuelvo atrás, título habilitante. Pedrito, que se recibió de técnico en computación a los 17 años,
y empezó con su proyecto y su pequeña empresa de reparación de computadoras. Todo lo que esté referenciado con esa o referido a esa actividad puede ejercerlo. Bien, ahora vamos a las otras instancias digamos, de alteración de esa capacidad o ese derecho a la capacidad. Y lo vamos a dividir en dos grandes... Perdón. Sí, Estamos por el artículo 32, si no, no me estoy perdiendo mal. No, está bien, sí, perfecto. Está, porque estoy con el código y estoy siguiendo todo. Muy bien, perfecto. La clase que viene nos volcamos todo a código para darle bajada a todos estos temas que estamos haciendo una columna vertebral para después ubicarnos donde estamos. Genial, gracias. Personas incapaces y capacidad restringida. Bien. Primero, tanto en una situación como en otra, capacidad restringida es una limitación de la capacidad solo para algunos actos. Y la incapacidad es cuando existirían imposibilidad absoluta de ejercicio de los derechos. Primero, en cualquiera de los casos, arrancamos por la información a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Si la persona fuera no vidente, tendrá que tener la información a través de medios adecuados. Si la persona fuera con dificultad auditiva, de esa manera. Si la persona fuera, no sé, que tuviera algún tipo de patología motora o de alguna otra situación cognitiva, se tendrán que utilizar todos los medios necesarios para que esa persona pueda tener primero información sobre el tema al que se le va a plantear la restricción de su capacidad o la incapacidad absoluta, ¿sí? Profe, Primer punto, disculpe. ¿sí? Mira, como ejemplo, yo tengo una dificultad cognitiva. Muy bien. Entraría ahí. Entonces me tengo que amoldar a los medios o algo. No, quienes se tienen que amoldar a los medios son quienes te tengan que brindar a vos, ¿sí?, la información suficiente sobre tu dificultad o tu adecuación para que vos comprendas en qué consistiría la asistencia. No que vos tenés que brindarle a los demás. El sistema, el Estado, quien solicite algún tipo de medida asistencial, tiene que adecuar los medios para que vos comprendas la información que se te está brindando. Por ejemplo, en este caso puede ¿Vos ser qué problema tenés, los profesores. Yo tengo una leve dificultad cognitiva. Bien, perfecto. Pero tenés algún tipo de, digamos, de asistencia. Sí, tengo psicopedagogas, psicólogos. Bien, perfecto. Bueno, ese equipo, que ahora lo vamos a ver, interdisciplinario, son quienes te tienen que brindar a vos toda la información sobre la adecuación que vos necesitas, ya sea en el ámbito educativo, como en el ámbito de salud, como en el ámbito deportivo, como en el ámbito financiero, para que vos tengas la información en la medida en que vos la puedas procesar, ¿sí? Obviamente la parte pedagógica está incluida, ¿sí? Bien, perfecto. Muy bien. Después, esa persona tiene derecho a participar durante todo el proceso con asistencia letrada particular. Antes, los representantes que participaban del proceso para declarar esa capacidad restringida o esa incapacidad, tenían sus letrados, o su letrado, o su letrada. Hoy, la ley exige que la persona que es parte de ese proceso también tiene que tener su asistencia letrada, ¿sí?, que tiene que ser proporcionada por el Estado si no tuviera medios. Bien.
¿qué información o qué contenido tiene que tener esa información? Bien, esa información tiene que tener como contenido, en principio, todas las alternativas terapéuticas que menor invasión tenga sobre los derechos y libertades de las personas. Todas las alternativas. Y especialmente bien detalladas aquellas que sean lo menos restrictivas posibles al ejercicio de su capacidad. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo va a obtener el juez? Todas estas pautas que estuvimos viendo. Bien, a través del abordaje interdisciplinario. ¿Qué profesionales intervienen? Bueno, va a depender de cada situación. Entre ellos pueden estar psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, etcétera, etcétera, etcétera. No importa la cantidad de disciplinas que tengan que intervenir, sino que tiene que ser armado, como lo tenemos acá en el gráfico, cada disciplina aportar el aspecto de análisis sobre esa situación para que el juez pueda tener una idea completa de la situación y esa idea completa serle absolutamente informada a quien padece de esa situación. Cuando el juez obtiene toda esa información interdisciplinaria, va a poder dictar sentencia. En el caso de la capacidad restringida, en esa sentencia, el juez va a tener que detallar expresa y claramente todos los actos que esa persona puede o no puede realizar, o cuáles son los actos que requieren asistencia. En el caso de los menores, ¿no es cierto?, está expresamente contemplado el caso de adicciones o alteración permanente o prolongada, ¿sí? En estos casos se contempla en ese equipo interdisciplinario los especialistas que puedan llegar a transmitir correctamente a la persona o a ese adolescente o a esa adolescente las circunstancias de ese proceso, ¿sí? ¿Cuál es la pauta que el juez va a tener para decir es necesario que este adolescente o esta adolescente atraviesen este proceso? Cuando hubiera suficiente gravedad, ¿sí? Que si ese adolescente o adolescente ejercieran plenamente su capacidad, pudiera resultarle un daño a su persona o a sus bienes. ¿Quién le va a informar al juez esa suficiente gravedad? El equipo interdisciplinario. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy porque si no va a ser mucha información, ¿sí? Este Power ahora voy a subirlo y voy a reemplazar el que está porque hay unas pequeñas modificaciones y la clase que viene, si ustedes quieren verlo a este Power, seguimos con el mismo, ¿sí? Así que si ustedes lo van mirando o analizando o siguiendo con el código, viene bien para que cuando la clase que viene lo charlemos, por ahí tengan algunas consultas o algunas preguntas sobre los temas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Nos vemos, chicos. Gracias, Adiós. Hasta el martes. Gracias. Hasta luego. Hasta el martes. Chao. Hasta luego.